Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. En este día grandes cosas pueden pasar Si contamos con el amor de Dios en nuestra vida. Empecemos tomando la mano de Dios y dejemos que su bendición nos ilumine siempre. Nuestro catálogo divino nos sigue contando historias de cómo una vida tiene un brillo especial cuando el amor de Dios la guía. Les animamos a seguir este catálogo de los santos para aprender más sobre los secretos de la espiritualidad en la vida cotidiana. Y hoy, 26 de febrero, existen muchos bellos testimonios. Demos paso a conocer sus nombres. San Alejandro, obispo. San Faustiniano, obispo. San Porfirio, obispo. San Agrícola, obispo. San Andrés de Florencia, obispo. Santa Paula de San José de Calasanz Montal Fornés, virgen y fundadora. San Víctor, eremita. Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real, virgen y fundadora. Y el beato Roberto Drury, presbítero y mártir. En este día aprendamos de un obispo ejemplar que defendió la fe y la iglesia en medio de la terrible lucha contra las herejías en el siglo IV. Él es San Alejandro de Alejandría. Alejandro hace honor a su ciudad natal con su nombre, pues nació en Alejandría, en Egipto, en el año 250. Los pocos datos que poseemos sobre él provienen de los historiadores Sócrates, Sosomeno y Teodoreto de Ciro, además de San Atanasio. Cuentan de Alejandro que era un hombre de carácter dulce y afable, lleno siempre de un entrañable amor y caridad para con sus hermanos y en particular para con los pobres. Esta caridad, unida con un espíritu de conciliación, fue clave para el papel que tenía entre sus comunidades cristianas defendiendo la fe. Aunque frente a sus adversarios finalmente tuvo que mostrar una postura firme e inflexible en lo que se refiere a la exactitud de nuestra doctrina. Alejandro se distinguió por su labor sacerdotal en la iglesia de Alejandría desde cuando la gobernaba el patriarca Pedro, quien ya había expulsado al presbítero hereje Arrio en el año 300. Arrio era de los partidarios del suspendido obispo Melesio de Licópolis, que proponía un cisma frente al legítimo patriarca Pedro de Alejandría. Pero Alejandro, conciliador, logró que el siguiente patriarca, Aquilas, volviera a admitir a Arrio en la diócesis. Empezaron con amistad, pero ante los errores de Arrio, Alejandro y él terminarían siendo adversarios. Alejandro vivió una época particularmente compleja, donde surgieron diversas ideas desfasadas de la verdadera doctrina, conocidas como herejías. Nuestro santo rechazó tajantemente a las herejías, principalmente el arrianismo. Su errónea doctrina negaba la divinidad de Jesucristo, pues Arrio decía que Dios Padre existía antes que Jesús y le había creado de la nada. De esta manera negaba a Jesús como Dios e Hijo unigénito del Altísimo, reduciéndolo a una criatura como nosotros. Alejandro fue el primero en advertir los peligros que estas ideas entrañaban. El patriarca Aquilas falleció prematuramente y en el año 313, Alejandro fue designado patriarca de Alejandría. Aunque Alejandro había sido benevolente con Arrio, el historiador Teodoreto atestigua que Arrio se postuló para ser patriarca de Alejandría frente a Alejandro, y que cuando prefirieron al santo, en Arrio nació una verdadera aversión y una marcada enemistad. Por su piedad, Alejandro admiraba a los monjes del desierto, por su entrega a Dios en soledad y penitencia,
y favoreció la gran influencia de San Antonio Abad con esta espiritualidad. De hecho, encomendó a algunos monjes a algunas comunidades para guiarlas con su testimonio de virtud entre el pueblo y la fuerza de su oración. Un hecho muy impactante sucedió en su intervención en la cuestión ocasionada por quien sería el gran San Atanasio en su infancia. En efecto, Atanasio, siendo niño todavía, había procedido a bautizar a algunos de sus compañeros, dando origen a la discusión sobre la validez de este bautismo. San Alejandro, que observó la escena donde el niño realizaba el rito de manera correcta según la liturgia, lo llamó y lo interrogó, y resolvió favorablemente la controversia, constituyéndose desde entonces en protector y esmerado formador de este niño, que sería su sucesor y defensor de la fe católica. Alejandro mandó construir un templo bajo el patronazgo del antiguo patriarca San Teonás, el más grande construido hasta entonces en Alejandría. El santo ordenó diácono a Atanasio, quien sería santo y admirado por su lucha contra las herejías como futuro santo patriarca de Alejandría. A partir del año 318, sin embargo, Arrio fortaleció su campaña herética, bastante acogida entre los creyentes procedentes del paganismo y otros que luchaban contra el sabelianismo. Además, Arrio se dedicó a calumniar a Alejandro, haciéndolo ver como un falso profeta. San Alejandro fue tentado por el demonio a través de Arrio, quien quiso enfurecerlo con la premisa que Jesús no era hijo de Dios. Pero, en su propósito de no romper la comunión, entrando en una competencia personal, evitó caer en su trampa y mantuvo la calma ante sus ataques. Primero intentó hacerlo recapacitar con acercamientos paternales y caritativos, pero ante su persistencia, Alejandro decidió proceder con más rigor para que no siguiera expandiendo sus errores. Pocos días después, la comunidad de Alejandría comenzó a perder el respeto ante su patriarca Alejandro, por lo que él decidió excomulgarlo y enviar una carta al clero de Constantinopla para debatir sobre el caso de Arrio. En este caso, los sacerdotes se inclinaron por creer a Arrio en vez de Alejandro. El emperador fue llamado a intervenir e hizo nuevas consultas, y enterándose bien de las acciones de Arrio, determinó que usaba mentiras para sus postulados y críticas a Alejandro, por lo cual el santo fue perdonado, nuevamente ante una reunión del clero que resarció a su patriarca de la reprensión que le habían hecho anteriormente. Por lo tanto, organizó un concilio en Nicea en el que Arrio debía explicar su teoría, para que así los errores cayeran por su propio peso. En el primer concilio de Nicea, en el año 325, Arrio fue incapaz de defender sus propuestas y Alejandro, acompañado de su secretario, el diácono Atanasio, consiguió unir a todos los obispos para condenar firmemente el arrianismo, excomulgando definitivamente a Arrio. El concilio, para evitar cualquier confusión en el futuro, añadió al credo la palabra homomicios, que define a Cristo como Dios y consustancial al Padre. La carta de Alejandro, que se conserva sobre la herejía arriana, es un referente importante de la literatura eclesiástica de aquel periodo. El emperador Constantino ordenó inmediatamente el destierro de Arrio y sus colaboradores. Triunfante, San Alejandro regresó a Alejandría a seguir desempeñando su cargo, sanando los estragos hechos por las herejías con 8 años de fructífero apostolado. La obra de Alejandro fue tan importante que unos años más tarde el emperador Teodosio decidió oficializar como religión para el imperio el cristianismo niceno o catolicismo, mediante el edicto de Tesalónica del año 380. Sin embargo, fue tan influyente su enseñanza que las iglesias copta y ortodoxa también lo veneran por su gran celo pastoral.
A su muerte, esta lucha sería continuada por su discípulo y sucesor, San Atanasio. San Alejandro murió el 26 de febrero del año 326. Todos los santos vivieron épocas difíciles, pero estuvieron apoyados en la misma fe y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Oremos, pidiendo al Señor nos conceda la felicidad, cumpliendo su voluntad. Gracias, Señor, porque uno de los motivos más importantes para ser feliz es hacer las cosas como tú las quieres. A pesar de que tantas veces puedo equivocarme, enséñame, Señor, a hacer bien las cosas, iluminado por tu Santo Espíritu, y hacerlas siempre por amor y por ti. Cuando me surjan dudas, que no tenga miedo de apoyarme en ti, pidiendo al Espíritu Santo una fe firme y esperanza invencible, que cuando me sobrevengan caídas, dudas y oscuridades, que no sea un impedimento para continuar mi camino hacia la santidad. Acompáñame, Señor, junto a tu Madre en este camino de conversión y de perdón, para que los valores de tu reino se establezcan en mi entorno familiar, social, profesional y comunitario. Amén. A veces las noticias mentirosas son más acogidas por el común de la gente porque, por lo general, refuerzan el gusto de las personas, aunque no sean ciertas. Alejandro llegó a verse solo, defendiendo la verdad sobre Cristo. Sin embargo, no se dio por vencido. A veces nos dejamos llevar por el qué dirán de la gente y llegamos a admitir como cierto cosas que tenemos conciencia son falsas. No caigamos en la trampa de ceder a la presión de muchos, dejando a un lado la verdad que Dios nos ha enseñado a respetar para garantizarnos la felicidad en esta vida y en la otra. Solo el que construye su vida sobre la verdad resiste a los vendavales y queda de pie. Si queremos ser felices, solo lo lograremos fundamentando nuestra vida en la verdad y obedeciendo a Dios. San Alejandro de Alejandría, ruega por nosotros.